Juan, podríamos decir que esto de usar diferentes lenguajes solo sería ventaja tal vez en una aplicación grande donde se necesiten bastantes equipos de desarrollo. De esa manera, ciertos equipos pueden usar su lenguaje preferido para los servicios que van a usar, pero si solo hay un equipo que se va a encargar de los servicios, tal vez a ese punto no sería recomendable por el manejo usar diferentes lenguajes. O sea, tal vez podríamos marcarlo de esa manera. Ahí no se Exactamente así. recomendaría. Es correcto. Sean bienvenidos a un episodio más de Dev and Ops. Juan, bienvenido. Hoy arrancamos el episodio 3. Yo con todas las energías. ¿Vos qué tal estás? Hola Douglas, muy bien, me encuentro muy bien y muy a gusto de volver a este espacio que tenemos para hablar de todos estos temas que son muy interesantes. Em, el tema de hoy creo que va a ser muy interesante para muchos. Creo que es un tema que tal vez un poco aburrido para otros, pero muy necesario en general. De acuerdo contigo, Juan. Esa es la actitud, ¿verdad? Me gusta que vengas con energías porque el tema de hoy realmente nos vamos a enfocar en servicios y microservicios. Y hoy queremos entrar un poco y poner un poco más la carne en el asador, hablando un poco más técnico, ¿verdad? Siempre vamos a compartir ideas de cultura, de IT, de nuestras experiencias, pero queremos también entrar un poco en detalle en cuestiones técnicas que tienen que ver con servicios y microservicios. En los episodios anteriores, vos nos has mencionado que en los últimos años tu rol principal es tanto la arquitectura y desarrollo de servicios y microservicios, tanto en implementaciones como en migraciones. Entonces, como siempre, ¿verdad? Y para quienes no han visto los episodios anteriores, aquí abordamos los diferentes temas desde nuestra experiencia, ¿verdad? Alrededor de lo que ha sido trabajar ya sea en algo cultural o en algún aspecto técnico, ¿verdad? Las definiciones de libros se encuentran en ChatGPT o en Google, pero Juan, en tu experiencia, en esto que has trabajado en los últimos años, danos qué son los servicios y microservicios. Perfecto. Entonces, iniciemos y qué buena pregunta para iniciar. Al final del día, ¿qué es? ¿Qué son microservicios? Hay muchas personas que, de hecho, me he topado con personas que tienen altos puestos, incluso maestros que me daban clases en la universidad. A veces me he topado con ellos, platico y les menciono un poco de lo que hago y se me quedan viendo un poco como, ¿qué es eso de microservicios? Y tiene sentido el por qué no lo sepan. Vamos a ponerlo en palabras muy simples, porque me gusta explicarlo de la manera en que yo lo entiendo y luego podemos ir expandiendo si es necesario. Los microservicios no son nada más que pequeñas aplicaciones, pequeños servicios que podemos ir desarrollando y estas aplicaciones se encargan de una cosa en específico. Para dar un ejemplo más concreto, podríamos decir que tenemos nuestra aplicación principal, la cual acepta pagos, tiene suscripciones, tiene usuarios, tiene comentarios, cosas así. Podríamos tener entonces un microservicio encargado de toda la parte de pagos. Entonces, este microservicio, su única responsabilidad es manejar lo que son los pagos, probablemente tal vez efectuar lo que son los invoices, los recibos y nada más, no tiene que preocuparse, esta aplicación en específico no va a tener que preocuparse por el manejo de sesiones, diferentes reportes, ni nada de eso. Y así podemos ir seccionando nuestra aplicación en concreto en pequeñas aplicaciones más pequeñas. Y aquí vamos a poder empezar a hablar de por qué y para qué. Este, de entrada, vamos a dejar claro que no es necesario que todo el mundo haga esto. Por eso mencionaba, es normal que muchas personas no sepan porque probablemente en su carrera no se han topado con este patrón de diseño, este paradigma y está bien, no pasa nada. No quiere decir que si no estamos utilizando microservicios, eso significa que entonces estamos desactualizados y no, ya no estamos haciendo las cosas como se deben. No, no, para nada.
Es simplemente otra forma de hacerlo que nos brinda muchas ventajas, pero también desventajas. Entonces, hay muchas formas de estructurar nuestra aplicación, hay muchas formas de crear estos pequeños microservicios. En algunas ocasiones se les llama simplemente servicios. Yo por lo bien personal me gusta solamente decirle servicios porque la palabra micro a veces como que nos limita. Cuando decimos microservicios significa que la responsabilidad es muy, muy limitada y al menos en mi experiencia en la vida real eso no sucede. Muchas veces un microservicio crece bastante. Lo importante aquí es definir cuál es la responsabilidad y tratar de no salir de esos lineamientos, que esa es la parte difícil y por eso a veces tal vez no, muchas personas no transicionan a esa forma de estructurar nuestros servicios. Porque es un poco complejo y seamos sinceros, cuando estamos arrancando con un negocio o una idea de software, tal vez empezar con microservicios no sea la mejor opción. Yo creo que a vos te ha pasado, Douglas, que hemos iniciado algún proyecto y pues lo mejor es iniciar con un par de scripts en PHP, nuestra página HTML y listo. Sí. O si estamos con una aplicación de Windows, pues también en la parte del backend como que va integrada, entonces es más difícil separar los microservicios. Este, de esa manera, entonces, por eso considero que a veces es un poco complicado. Em, no sé, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo has visto el auge? Porque al menos yo tal vez estoy un poco sesgado en el aspecto que creo que inicié en el mundo de los microservicios relativamente temprano en mi carrera, pero también he visto el antes, ¿no? He visto cómo antes las aplicaciones, la única forma de hacerlo era a través de aplicaciones monolíticas, más que todo por los recursos. Y creo que, bueno, en tu caso que has estado más del lado de manejar los servidores y los recursos, creo que has visto eso, de cómo ha evolucionado el manejo de los diferentes servidores y este tipo de nuevos recursos, ¿no? Para nuestra aplicación. Sí, sí, he visto la evolución, como mencionas, de cierta manera, tanto en lo que me mantengo al tanto de noticias, de lo que hacen empresas grandes, ¿verdad? Em, de la misma manera, en la experiencia propia, intentando migrar. Entiendo de la misma manera que vos lo que acabas de explicar y tal vez resumiéndolo, servicios y microservicios es separar en diferentes partes, acorde a su funcionalidad, un sistema grande, ¿verdad? Correcto. Monolítico se llama aquella aplicación, aquel, como decimos en Honduras, los sanpedranos, aquel gran tamal que tiene todo dentro, usuarios, sesiones, pagos, inventario, proveedores, etcétera, etcétera, donde está todo en el mismo sistema y va absolutamente todo a la misma base de datos. Y como todo, tiene sus pros y sus contras. Em, entonces, en mi experiencia, cuando inicié, realmente que la simple idea de separar una aplicación monolítica en un clúster era algo que se consideraba delicado, ¿verdad? Era algo que se consideraba que agregaba mucha complejidad al sistema y se recibía a veces, muchas veces negativa de parte del equipo de desarrollo, que eso mantenía siempre la estructura de un monolítico, pero se acostumbraba a hospedar inicialmente, dependiendo de la aplicación. Hay aplicaciones que son bien grandes, de bancos, que tienen diferentes capas, ¿verdad? Por capa me refiero a la base de datos, me refiero al backend, tal vez a veces a un frontend. Estamos hablando de principios de los 2000, ¿verdad? 2010. Mm, Eh, eh, pero cuando desarrollábamos aplicaciones, el programador estaba acostumbrado a que todo corriera en una misma máquina, ¿verdad? E intentar conectarse a la base de datos con algo que no sea localhost, se recibía en rechazo muchas veces.
Entonces, la idea de servicios y microservicios definitivamente que ha tenido, al menos por mi parte y por mi experiencia propia, rechazo inicialmente del equipo de desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, cuando se logra entrar en esa mentalidad, cuando se logran ver los beneficios que trae, simplemente se crea esa adopción y se empieza a ver una mejora, una mayor fluidez, más rápido lanzar cambios o nuevos features, nueva funcionalidad. Porque en el monolítico, si quiero cambiar un texto pequeño en el pie de la página, como es un nuevo código, me toca hacer testeo de todas las funcionalidades del monolítico, porque es una sola base de código, es un solo paquete que se va a deployar en los servidores, entonces toca hacer eso. Pero si lo tenemos separado en secciones, no necesitamos probar los demás sistemas porque su base de código no va a cambiar, solamente probamos el footer, el pie de la página que se va a probar. Eh, Entonces aquí quisiera llevar tal vez, Juan, la conversación a ahondar un poco más en los detalles de pros y contras y por qué lleva a tomar esa decisión al final. Y vos dijiste algo que me parece a mí clave. No toda aplicación se tiene que separar en monolítico. Y es ahí donde ponemos en la balanza los beneficios contra los retos y tomamos la decisión de o migramos un monolítico a microservicios, o si cuando lanzamos por primera vez una aplicación, vale la pena hacerla en monolítico o microservicios. De tu experiencia a nivel de desarrollo, a nivel de codificación, ¿cuáles son beneficios y cuáles son retos de implementar servicios y microservicios? Excelente. Sí, bien. Para adoptar esta forma de estructurar generalmente yo me refiero a la palabra sistema como el todo, ¿no? Para que nuestro sistema esté estructurado de una forma en microservicios, yo creo que tienen que cumplirse ciertos requisitos. El primero es que la aplicación requiera que tengamos alta disponibilidad. Eso es lo primero. O sea, que si una parte de nuestro código cambia y falla, eso no debe afectar al resto del funcionamiento. Para dar un ejemplo más concreto, digamos que yo cambié algo en el microservicio que se encarga de enviar notificaciones por correo. Es algo de reportería. Entonces, ¿qué pasa si eso tiene un bug, tiene un error? Y ahora el resto de la aplicación, todo mi sistema ya no funciona. Con los microservicios eso no pasaría, porque solo esa funcionalidad estaría caída y el resto estaría bien. Recordemos que en un sistema que tiene muchos usuarios, muchas transacciones, pues que esté caído una hora, varias horas, implica mucho dinero. Entonces, una de las ventajas que podemos empezar a ver es eso, que nuestro sistema se vuelve más robusto por el hecho de que cada parte es, en teoría, es independiente. Entonces, es más fácil que todo esté estable. Un desafío es el hecho de cómo definimos estos microservicios. Se habla mucho siempre sobre lo que es el dominio o el contexto de un servicio, de un microservicio. Como mencionaba antes, el ejemplo de pagos, em, a veces puede ser un poco complicado hasta qué punto podemos llegar, qué cosas corresponden a pagos, qué cosas corresponden a reportes y, y, y eso sucede con otros servicios que a veces se vuelven un poco más complicados. Si tenemos un servicio que se encarga solamente sobre las cuentas o los perfiles, un perfil es lo mismo que una cuenta, ahí es donde es difícil. Así que ese es un desafío inicial. Em, Luego, una vez que ya tenemos definido esto, eh,
a veces una de las ventajas de los microservicios también se puede jugar en nuestra contra. Y es que muchas veces las personas mencionan que un beneficio es que cada microservicio podría estar en su lenguaje de programación independiente. Sí. Y eso es cierto. Puedo tener un servicio en Go, otro en Python, otro en Node y así. C Sharp, puedo tener toda una jungla de diferentes, todo un ecosistema ahí bien extraño. En la realidad eso no pasa, porque entre más diversidad introducimos, es más complejo poder entender todo. Yo por lo personal soy una persona que me gusta mucho ver sobre diferentes lenguajes de programación, pero aún así yo no soy experto en todos. Hay uno en el que me especializo y aún así no me considero experto. Y ahora imagínate ya teniendo 5 lenguajes en un solo sistema, pues es muy complicado. Así que esa es una ventaja, pero a la vez yo lo veo como una gran desventaja si empezamos a abusar de ello. Es muy raro y solo es en ciertos casos donde realmente es beneficioso tener diferentes lenguajes para diferentes microservicios. También tienes que Podríamos tener... decir, Juan, podríamos decir que esto de usar diferentes lenguajes solo sería ventaja tal vez en una aplicación grande donde se necesiten bastantes equipos de desarrollo. De esa manera, ciertos equipos pueden usar su lenguaje preferido para los servicios que van a usar, pero si solo hay un equipo que se va a encargar de los servicios, tal vez a ese punto no sería recomendable por el manejo usar diferentes lenguajes. O sea, y es si es a cierto nivel una ventaja que se puede usar cualquier lenguaje, pero si es el mismo equipo que va a manejar todo, tal vez podríamos marcarlo de esa manera. Ahí no se Exactamente, sí. recomendaría. Es correcto, eso es correcto, porque pues no conozco cómo funcionan muchas empresas, pero por lo general el equipo de desarrollo en backend no supera ¿qué podríamos decir? Tal vez 10 desarrolladores. Ya 10 es una empresa muy grande. Generalmente es menos. Entonces, sí, ahí es donde lo mejor siempre es tener una coherencia, aparte que es más fácil estructurar un microservicio con todos sus folders y todos los directorios que son requeridos y luego solo copiamos eso a otros microservicios. En cambio, si lo hacemos en otros lenguajes, hay que volver a empezar y, de nuevo, en lo personal yo lo veo más como una desventaja, más que una ventaja. Bien, entonces, ¿cuándo deberíamos pasar a microservicios? ¿Cuándo deberíamos afrontar este reto? Hay muchos más retos y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Decíamos, tiene que ser una aplicación que requiera que sea, que no, que resista cambios y errores, ¿no? Tiene que haber muchos usuarios. A veces no es tan así, pero por lo general son aplicaciones que son muy grandes. Lo otro es que tal vez no tengamos tantos usuarios, lleguemos a los miles de usuarios, pero sí es una aplicación que tal vez requiere que tenga mucha velocidad. Entonces, aquí los microservicios nos dan otra ventaja y es el hecho de poder separar diferentes, de nuevo, microservicios, pero que están enfocados solamente a tener un mayor performance, una mayor ventaja en la velocidad. Otro patrón de diseño que es muy útil, pero también es un poco complicado, es el CQRS. Entonces, de nuevo, en palabras muy simples, es separar las lecturas y las escrituras de nuestra base de datos. Y esto se puede hacer con los microservicios. Podemos hacer un servicio donde solamente obtenemos información, donde la información ya está estructurada de una forma y esta estructura es la que nosotros devolvemos, lo cual se vuelve muy rápido. Los índices de la base de datos están optimizados para los queries que ya tenemos. En cambio, las escrituras las manejamos con otro microservicio que se empieza a orquestar con diferentes, por ejemplo, Nginx podríamos tener este tipo de reglas, qué ruta va hacia qué microservicio. Pero en general empezamos a estructurar nuestra aplicación para optimizar lo más que se puede la velocidad y que la experiencia de usuario sea muy, muy
responsiva y que no tenga retrasos en nada, ¿no? Esto, esto es muy útil. Entonces, aquí los microservicios son totalmente beneficiosos para esto. Ahora, Am, Juan, con esto que estás diciendo, porque entiendo que nos estás dando ventajas y desventajas y el que poner en la balanza al momento de decidir si quiero implementar microservicios o si no me conviene microservicios. Y estamos hablando de lenguajes de programación, estamos hablando de diferentes técnicas, ¿verdad? Y se está mencionando, vos usas la palabra lo que el sistema quiere, al final como un todo. Pero cuando hablamos de microservicios y dándole seguimiento a lo que estás diciendo, el microservicio como tal es un sistema individual, lo que me tiene que llevar a tener una vista macro, que es el sistema del cual vos hablás, ¿verdad? Esa vista macro que me lleva a ver como el usuario, que todo se integre y colabore y hable entre sí y se vea como uno solo, pero también esta vista micro, donde agarro ese servicio en el cual estoy trabajando y lo veo como un sistema o una aplicación totalmente individual, por lo tanto lo arquitecto de manera individual. Y aquí viene mi pregunta para vos, Juan. Cuando los arquitectamos, podemos tener un servicio o microservicio, puede tener su propia base de datos. Entiendo que al final hay una base de datos que es la fuente de la verdad, the source of truth, donde está la información final. Pero para su propio funcionamiento, un microservicio puede tener su propia base de datos, puede tener su propio capa de caching, puede tener su propio servidores y cron jobs y cosas individuales. Entonces, ¿qué tanta libertad hay a la hora de arquitectar cada servicio y qué tanto puede aplicar lo que dijimos de que en equipos pequeños no conviene tantos lenguajes de programación? Tal vez qué tanto puede aplicar que en equipos pequeños no conviene arquitectar tan distinto cada servicio. ok. em, Hoy en día yo considero que la dificultad recae en, más que todo, en qué punto de la vida del producto o del sistema vamos a hacer los microservicios. Es muy común que empecemos como una aplicación monolítica donde la aplicación en su totalidad es todo y luego transicionemos a microservicios. Entonces, en esas transiciones es donde ocurre el mayor desafío porque tenemos que empezar a trasladar lógica que ya estaba muy amarrada muy a otros procesos. Y aquí es donde se empezamos a ver esta palabra muy conocida, el decoupling, donde empezamos a separar procesos que anteriormente estaban amarrados, entre comillas, ¿no? O sea, que dependía de la sesión, que se manejaba en el servidor y que dependía de que una variable de entorno que se maneja en otra parte del sistema. Entonces, esa es la parte más difícil. Obviamente, la base de datos también es lo que lleva el mayor desafío. Desde mi punto de vista, la base de datos es la que dicta cómo se va a estructurar todo. Entonces, dependiendo de qué tan bien hayamos diseñado la base de datos original, eso también nos va a llevar a tener mayor problemas o que la transición sea un poco más fácil. Em, yo he tenido la experiencia de iniciar diferentes servicios, perdón, diferentes sistemas y aplicaciones, y en algunos casos más que todo porque ya he tenido la experiencia, ya he podido identificar donde, ok, este producto conviene que desde el inicio arranquemos con microservicios. No tienen que ser 100 microservicios, pero sí que ya estructuremos todo y que tengamos todos los cimientos desde el inicio. Una aplicación donde ya podía yo marcar todos los checks que yo puedo ver donde se requieren microservicios.
Y también he podido iniciar otros donde veo el potencial a futuro, que probablemente a futuro podamos transicionar a microservicios, pero que de inicio no es necesario. Porque también tenemos que tener en cuenta que si estamos iniciando un producto, ya sea una startup o sea una idea que tenemos entre colegas o este tipo de productos que están iniciando y el futuro es un poco incierto, eh, de nada sirve invertir todo este tiempo y todos estos recursos porque en los microservicios, porque lleva tiempo y consume recursos, si ni siquiera sabemos si vamos a tener usuarios. Vamos a tener todos estos microservicios con diferentes capas, diferentes bases de datos. Para 10 usuarios como que no, no sale a cuentas. Entonces, yo lo que puedo recomendar es que si tenemos una aplicación que va a iniciar pequeña, lo hacemos como monolítica, no pasa nada. De hecho, hoy en día yo lo que más recomiendo es un servicio, es un framework, realmente me cuesta definirlo, pero es como un framework que se llama Pocket Base. Y esto lo que hace es que tenemos todo nuestro backend en un solo binario y nos permite agregar diferentes bases de datos, genera los queries casi automático y nos da ya un SDK que podemos conectarnos desde JavaScript o desde Dart o desde cualquier otro lenguaje. Y todo una sola aplicación que de hecho funciona con SQLite. Entonces, yo recomiendo eso de entrada, a pesar de que mi área de siempre en los microservicios, yo recomiendo eso. Ahora, cuando son aplicaciones que podemos ver que en un futuro van a transicionar a microservicios, yo considero que lo importante es poder diseñar desde el inicio un sistema de eventos. Con los eventos es donde podemos tener lo que vos mencionabas, el source of truth, donde tenemos un lugar donde tenemos la verdad, por decirlo así. Entonces, estos eventos ya puede ser con RabbitMQ, o puede ser con Kafka, son los dos por excelencia, ¿no? Estos eventos podemos guardarlos de alguna forma. Hay mucha, ya aquí nos pasaríamos a otros temas, pero la idea es que tenemos estos eventos y con estos eventos luego va a ser mucho más fácil poder transicionar hacia cualquier estructura de microservicios. Entonces, teniendo eventos, y algo más, teniendo ya de entrada un proveedor de autenticación. En este caso, lo que recomiendo, Pocket Base ya viene con uno, así que eso no hay problema, pero puede ser otros, pueden estar, con tal implementemos OAuth, hay diferentes servicios que ya nos proveen esto. Entonces, con esas dos cosas, la transición a microservicios va a ser muy fácil. Bueno, la palabra fácil es un poco fuerte, pero eh, a ser en más general va a ser manejable. más fácil. Sí. Ahora, Juan, para aclarar un poco al quienes no tienen mucha experiencia en esto, y vos, por favor, corregime en lo que no explique de la mejor manera, pero eventos es lo que conocemos como un sistema de cola donde funciona a diferencia de lo normal que son llamados HTTP, donde se hace un llamado y luego espera la respuesta y manda una respuesta. El sistema de cola simplemente envío el mensaje que quiero enviar, lo pongo en la cola y me desconecto. Y entonces va pasando por orden como entró a la cola, y así luego es tomado por el siguiente sistema o por el siguiente servicio. Como ejemplo, si yo estoy creando usuarios, yo soy el servicio que los crea, yo recibo la información, la valido, me aseguro que los que puso su nombre, su password, cumple con los requisitos, el correo, etcétera, etcétera. Y una vez que está, lo mando a la cola en lugar de un request HTTP. Y luego cuando le toca su turno, llega al servicio que lo escribe en la base de datos, lo recibe, y dice que ya está. Entonces, esto es para cuando hay bastante tráfico, bastante movimiento, no quedan los servicios esperando la respuesta uno del otro, sino que él recibe su función, procesa y manda, y ahí terminó. Luego al otro le toca el turno. Entonces, eso es lo que vos sugerís que se implemente, eh,
si se piensa que el sistema que estamos desarrollando ahorita va a comenzar como monolítico, pero que si veo que si crece, eventualmente lo voy a migrar a servicios. ¿A eso te estás refiriendo? ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero ya ahorita que lo estás explicando, creo que tengo que dar un poco más de detalles. Lo que acabas de explicar está bien y es el funcionamiento entre, digamos, dos servicios que cada uno de ellos está con su propia base de datos y digamos que están aislados uno del otro. Con los eventos nos es posible establecer una comunicación entre ellos dos. Pero en este caso, yo lo que recomiendo es que lean un poco sobre lo que es CQRS y, y poder la capacidad de reproducir eventos, replay events. Entonces, la idea aquí es que tenemos nuestra aplicación normal. De nuevo, estoy hablando desde el punto donde tenemos nuestra aplicación monolítica. Todavía no vamos a pasar a microservicios, pero aparte podríamos tener un solo microservicio, una sola aplicación que se encarga de escuchar estos eventos y los está guardando. Puede ser en una base de datos, puede ser incluso en un archivo físico en S3. ¿Qué es lo que hace? Cuando sucede una acción en nuestro sistema, por decirlo así, un usuario se registró. Entonces, ese evento de que el usuario se registró, podríamos llamarlo user created. Ese es un evento que lleva su información, su payload, con todos los datos que nosotros cor- convengamos que son importantes. El usuario, la, el nombre, correo, todo esto. Ese evento se envía, lo procesamos con RabbitMQ, Kafka o incluso la misma base de datos. El medio no importa, lo que importa es que podamos recibir ese evento y lo guardamos. Luego sucede otra acción, podría ser que el usuario cambió su nombre, el nombre y apellido. Entonces aquí podría ser user updated y también mandamos toda la información que representa ese evento, lo que acaba de suceder. Lo procesamos y lo guardamos. La idea aquí es que más adelante nosotros podríamos em, volver a reproducir estos eventos en el orden en el que sucedieron. Así, otro microservicio con su propia base de datos puede decir, ok, voy a reproducir todos los eventos y así como están llegando, yo empiezo a reconstruir la información que a mí me corresponde. Porque cada microservicio puede tener su propia base de datos con sus propias columnas, sus propias tablas, dependiendo de lo que necesite. Entonces, con los eventos, de nuevo, aquí tal vez estoy hablando un poco, algo que es un poco complicado si no tenés experiencia con los microservicios, pero si ya más o menos entienden el concepto, em, creo que esto puede ser algo que nos puede facilitar mucho la vida al momento de iniciar una nueva aplicación, porque ya teniendo los eventos es muy fácil reconstruir la data, es muy fácil agregar nuevos microservicios con nuevas bases de datos porque ahora solo tenemos que reproducir estos eventos y podemos reconstruir nuestra información. Entonces, con ese tipo de infraestructura ya hecha desde el inicio, como decía, no es que sea fácil, lo que estoy hablando tal vez no es que sea sencillo, pero sí nos va a hacer la vida más fácil y va a hacer que la aplicación pueda migrar a casi cualquier cosa. Ok. Eh, son recomendaciones bien específicas, directas, pero a la vez me parecen recomendaciones de alguien que ha hecho esto antes y creo que eso pesa, eso vale. Tal vez este tema no logra ser bien entendido por personas que son un poco nuevas en el mundo de informática, ya sea en desarrollo o ya sea en configuración de servidores, como se quiera ver. Pero para estas personas que ya tienen su tiempo programando y que tienen interés en ver si las aplicaciones que están manejando o parte de sus estudios ya tienen experiencia haciendo, aunque sea aplicaciones demo monolíticas, quieren llegar ahí. Entonces, creo que esos consejos que nos está dando Juan, eh, valen mucho, valen mucho y estoy seguro que vienen desde una perspectiva en la que te has topado con aciertos,
con errores, con dificultades, con retos que te has tenido que sobrellevar y sobrepasar. Me gustaría, Juan, que entremos un poco en detalles de herramientas a utilizar al momento de arquitectar y comenzar a trabajar en servicios y microservicios. Y para ponerle tal vez un poco de dinámica a la conversación, lo que quiero hacer es eh, mencionar un tópico, un propósito de herramienta o de tecnología y que vos nos digas desde tu perspectiva qué herramienta o tecnología recomendás y luego yo Ujú. desde mi perspectiva qué herramienta y tecnología sugiero en base a un tópico específico sobre la implementación de microservicios. Suena Entonces bien, suena bien. quiero comenzar con el lenguaje de programación. Mm, ¿Qué lenguaje de programación recomendás? Y si sentís que son muchos y que encajan, tal vez si hay algunos lenguajes de programación que vos digas, estos por favor no se metan a hacer servicios o microservicios con estos lenguajes. ¿Cuál es tu recomendación en cuanto al lenguaje de programación para servicios y microservicios? ok, ya aquí entramos en temas un poco polémicos porque en Internet hablar de lenguaje de programación siempre Yo sé, genera caos. yo sé lo que buscamos. Ok, de entrada, yo diría que es muy importante tener un lenguaje de programación tipado. Entonces ya aquí, ¿Un lenguaje qué, perdón? tipado, o sea, donde tenemos tipos de datos. Por ejemplo, Python y JavaScript no es que no sirven, no es que son malos. De hecho, em, eh, mi trabajo actual, hay microservicios que tenemos que están en Python. Pero considero que si utilizamos otras alternativas como C Sharp, Java, Kotlin, Go, todos estos que tienen tipos de datos, es mucho mejor. Y no solo por la experiencia de desarrollo, ya que pues, nos dan los tipos, es más fácil saber qué hace cada cosa, sino que también estos son lenguajes que son compilados. Entonces, estos lenguajes compilados, o sea, tenemos que pasar algún proceso y convertirlo a un binario. Hoy en día estos binarios es muy fácil poder hacer un deployment al servidor. Esto lo que nos da es más velocidad, aprovechamos más los servicios, siempre va a aprovechar más los servicios un binario que ya fue compilado para el sistema operativo que tenemos en nuestro servidor que pasar por un intérprete. De hecho, aquí entonces tal vez Java incluso podría quedarse un poco relegado porque Java necesita su propio intérprete, pero aún así puede ser una buena opción. Así que aquí estoy sesgado, debo admitirlo, pero al menos si es un microservicio, o sea, es una aplicación que vamos a correr en el servidor, generalmente para páginas web, para servicios web. Entonces aquí Go creo que es de las mejores opciones. Eh, no recomendaría Rust, por ejemplo, para algo Mm, como esto. O ok, sea, Rust creo que sería bueno para una aplicación, no sé, de la línea de comandos o una aplicación que se va a ejecutar en Windows, en Linux, en Mac. Pero ya para el servidor, en nuestros servicios web, definitivamente. De hecho, Go nació con ese propósito, para poder hacer más fácil microservicios y que estén en la nube y todo esto. Entonces, sí, aquí yo recomendaría Go, pero si aún así hay personas que no les gusta Go por múltiples razones, mi otra recomendación es que busquen un lenguaje que sea compilado, que tenga tipos. Yo consideraría eso. Igual, hay muchas opciones. Yo he trabajado con Node.js, con Python, pero de nuevo, esa es mi recomendación personal. ok. Sí, no debería de existir polémica, Juan, porque nos estás aclarando que es tu experiencia, tu recomendación, eh, pero si a alguien no le parece, tómese la libertad de expresarlo. Sí. Desde mi perspectiva, Juan, como alguien de operaciones, como alguien de infraestructura y de servidores, eh, voy a comenzar con mi preferencia. Cualquier lenguaje que corra en Linux o Unix, cualquier lenguaje que no tenga que correr en Windows es mi preferencia.
Y alrededor de esto hay ciertos beneficios también, pero mi preferencia es ese lenguaje. Fuera de esa área, realmente que por la parte de infraestructura, eh, mayor impacto, sí hay aplicaciones que toman un poquito más configurarlas, por ejemplo, algo como Java, hay que compilar el archivo final, el punto jar. Ujú. Luego hay que instalar un intérprete y luego hay que deployar ese jar en el intérprete y lleva un poco más, pero al final del día las personas que administramos la infraestructura vamos a automatizar esos procesos. Entonces, más allá de que nos tome un poco al inicio de tiempo esa configuración, en el día a día nos va a ser relativamente igual. También hay otros sistemas como Java, va a consumir más memoria que tal vez un lenguaje compilado o de igual manera. Se le agrega más recursos, los recursos que necesita y ahí opera. Entonces, desde la parte de servidores y de operaciones, no hay una preferencia grande marcada y el sistema, el lenguaje mejor use el programador para que al momento de que exista un problema se le pueda dar seguimiento fácil. El lenguaje que mejor use el programador, a ese lenguaje nos adaptamos. Sí, sí. Una última aclaración es que más allá también de la preferencia personal, esto es algo que yo he notado, que normalmente creo que no hemos hablado de cómo hacer el deployment de los servicios, pero pues hoy en día es Docker. Generalmente son imágenes Docker o bueno, tal vez contenedores. Vamos a hablarlo más, un poco más general. Algo que tenemos que tener en cuenta es que estas imágenes que se generan tienen un peso. Entonces, estos lenguajes, bueno, por ejemplo, Node.js, una imagen en Node puede llegar a pesar los 100 megas o 50 megas, tal vez si es muy pequeña. En cambio, en Go podemos tener imágenes de 12 megas, 20 megas, y esto lo que representa es que el ancho, la transferencia de datos es menor. En nuestro servidor estamos descargando menos datos, lo cual en muchos servicios nos van a cobrar por esto. Así que es un ahorro para la empresa. Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta. Sí, y no podemos tocar todos los temas ahorita porque también el costo y el ahorro al momento de diseñar y arquitectar sistemas, microservicios incluidos en ello, es clave, es importante y es algo que debemos considerar. Pero continuando con las herramientas, Juan, y te adelantaste un poco en el sentido de cómo hay que build las aplicaciones y cómo se van a publicar estas aplicaciones. La herramienta para CI/CD, herramienta de CI/CD y probablemente en algún punto dediquemos un episodio única y exclusivamente a hablar de CI/CD porque Sí, eso por sí solo es bastante, pero en pocas palabras es Continuous Integration, que es construir la aplicación, instalar sus dependencias, y Continuous Delivery, que es publicación continua. ¿Qué herramienta sugerís? ¿Cuál es tu preferencia cuando se trabaja para escoger una herramienta de CI/CD cuando se trabaja con microservicios? ¿cuál es mi preferencia? Yo diría que hoy en día me gusta mucho trabajar con GitHub Actions. Sí, nuestro código está en GitHub. Creo que es bastante, bueno, tal vez no he tenido la experiencia de hacer algo muy complejo, pero para el simple hecho de construir, correrlos un test inicial, construir la imagen, luego pasar esta imagen al servidor y hacer el deployment y que el servidor haga ¿cómo decirlo? Quite la imagen anterior y ponga la nueva. Para eso yo creo que GitHub Actions me ha funcionado, la verdad. Pero si bien es cierto, a veces hay empresas que no les gusta tenerlo ahí y prefieren tener algo diferente o a veces requiere algo más complejo, ¿no? Entonces, perdón, para creo que la otra alternativa por excelencia es Jenkins.
definitivamente Jenkins es una herramienta que es muy versátil, nos permite hacer muchas cosas, nos permite escuchar a cambios en diferentes directorios de nuestro servicio, de nuestro repositorio y hacer muchas cosas. Debo admitir que no tengo tanta experiencia en Jenkins. Normalmente lo ha hecho otra persona en los lugares que he estado, pero de nuevo, la exposición que he tenido a ello me parece que es una gran herramienta que podemos hacer algo desde muy simple hasta muy complejo. Entonces, si alguien empieza a aprender Jenkins, creo que es una gran inversión de tiempo porque el conocimiento que adquirís es grandísimo, es muy bueno. Fuera de esas dos, me cuesta mucho pensar en otras. Sé que hay otros servicios hoy en día que ya te venden una suscripción y que se hace casi todo automático, pero no sé, creo que aún estoy un poco, no sé si a la antigua de hacerlo yo, los pipelines. Entonces, yo recomendaría cualquiera de esas dos dependiendo de la complejidad del proyecto. Entiendo tu perspectiva de developer alrededor de CICD, lo cual tiene mucho sentido. Por mi parte, como alguien de operaciones o alguien de la parte de infraestructura, a nivel personal, el que más me gusta en la actualidad definitivamente es GitHub Actions también. Me parece que es bastante versátil y algo de lo que me gusta mucho es la colaboración que existe con los actions como tal. Yo mismo he trabajado en algunos GitHub Actions públicos que están actualmente públicos y open source alrededor de escanear sitios de WordPress y alrededor de publicar WordPress a ciertas plataformas. Pero esa colaboración que existe con GitHub Actions me parece fantástica. No es la única herramienta que lo tiene, por supuesto, pero creo que la comunidad alrededor de GitHub Actions es la más grande. Em, Sin embargo, yo creo que hay otros proveedores de CICD muy buenos. Vos mencionaste Jenkins. De hecho, yo empecé, cuando yo entré a hacer CICD de una manera automatizada, porque antes de que existieran estas herramientas, teníamos scripts que corríamos y hacían el instalar las dependencias y que luego copiaban el contenido a los servidores. Teníamos scripts que de cierta manera automatizaban. Cuando yo entré a CICD fue con Jenkins y como lo mencionaste, es realmente algo, es muy poderoso. Ha ido mejorando más que todo su interfase, no tanto su funcionalidad, o sea, sí ha mejorado la funcionalidad, me refiero a que Sí. siempre ha sido muy útil, buenísimo, pero lo que tiene que ver con su interfase ha ido mejorando con el tiempo. Hoy en día es Eh, como que es más intuitiva que lo que era antes. Antes era muy raro de iniciar. sí, se ha vuelto más intuitivo, tener razón. Yo aquí lo que puedo hacer con herramientas es dar un par de tips o cosas a considerar. Uno, mantengan su CICD como código dentro del repositorio. Si hacemos Jenkins o hay otras herramientas donde podemos crear el pipeline con clics, a eso se le dice click ups. No hagan click ups, pongan sus pipelines en código donde estén los archivos de build y de deploy y las tests y todas las pruebas que quieran hacer que estén como código. Cualquier, cualquier herramienta que les permita hacer eso es buena, sirve, funciona. Segundo, si su empresa donde ustedes trabajan tienen requerimientos donde no se pueden usar servidores públicos, herramientas de nube como GitHub, Actions, como GitLab y otras, permiten agregar runners, que son servidores Sí. donde corren esos procesos de build y deploy. Se pueden agregar runners que estén en su nube privada o en su data center privado y usan el servicio de nube, pero al momento que corren los servicios y se comunican, lo hacen desde sus runners internos. Y lo que sí les voy a recomendar de preferencia no usar son
los servicios que vienen con los proveedores de nube grandes, como Code Build y Code Deploy de AWS. Son pocos. En Azure tenemos Azure DevOps, se llama el servicio que te da repositorios en Azure, y los pipelines son robustos. Nadie está diciendo que no, son muy robustos, pero son poco intuitivos. Se prestan al ClickOps. Cuando el developer tiene la carrera, le da clic y crea un proceso en lugar de hacerlo como código. Y al final a veces se vuelve muy tedioso estar dando permisos a cosas. Eso, sobre todo si vienen empezando, no recomiendo. em, Y menos comodidad, me imagino, también, ¿verdad? sí, menos comodidad, toca dar permisos a otra herramienta, más a los programadores y a la gente de operación. Son robustos, pero de preferencia no los recomendaría. La Entonces, lista eso en negra. cuanto a CICD. Quiero que pasemos ahora, Juan, y vos no mencionaste la preferencia sobre contenedores, y por aquí creo que anticipo cuál va a ser tu respuesta, pero ahora el hospedaje de los microservicios. ¿Cómo recomendás hospedar microservicios? ¿En dónde recomendás que se hospeden estos microservicios? Ok. ¿Te referís a en qué proveedor así de servidores? En todo sentido, desde que Ok, pueda abarcar a todo ok. tipo de personas, empresas, necesidades. ¿Cuáles son tus recomendaciones de Mm. ya sea proveedores o herramientas? Ok, interesante. Ok, curiosa pregunta. Yo en lo personal, bueno, aquí hay que tomar en cuenta que al momento de hablar de microservicios, otra de las ventajas es que estos microservicios no tienen que estar en el mismo servidor que todos, ¿no? Pero, y más cuando tenemos pocos microservicios y tenemos pocos recursos, podemos tenerlos todos dentro de un solo servidor y dentro de este servidor podemos asignar cada uno de estos servicios por separado. Al final del día va a depender de cuánta disponibilidad queremos, porque si tenemos todo dentro del mismo servidor y ese servidor por algún motivo muere, entonces todo nuestro sistema se cae y ahí ya perdimos la ventaja que teníamos con los microservicios. Pero puede ser una buena forma para iniciar y para empezar a meternos a este mundillo. Entonces, en ese caso, lo que necesitaríamos es tener una forma de tener estos servicios y que estén separados y aislados. Así que aquí la forma, eh, ¿cómo decirlo? El estándar que está hoy en día en la industria es con contenedores, puede ser Docker, puede ser Podman, em, Kubernetes. Aquí a veces se me confundo un poco los términos y a veces le llamo de una forma a otro, pero si utilizamos uno de estos, ya tenemos una forma para poder aislar los servicios. Con aislar me refiero a que una aplicación, un servicio, no tiene acceso a los recursos de otro servicio, no tiene acceso a los archivos, están cada quien por su lado, a pesar que están en el mismo servidor. Este, y en ese sentido, pues podemos tener todo en un solo lado y también, si lo tenemos en diferentes servidores, podemos utilizar estos mismos recursos, estos mismos orquestadores, Docker, Kubernetes, y podemos enlazarlos en un clúster. Ya aquí el tema es un poco más complejo, pero en general, si utilizamos eso, yo diría que el proveedor de estos servidores físicos es un poco, podríamos decir que no es irrelevante, pero podemos irnos con el que nos dé la mejor oferta en cuanto al costo. Hoy en día, lo que todo el mundo utiliza es AWS. Ahí es donde se alojan casi todos los servidores y gran parte del Internet está en AWS. Pero los competidores son igual de buenos, porque yo he trabajado con AWS, con Google Cloud, no he trabajado con Azure.
He utilizado otros más pequeños como ¿cómo se llama? DigitalOcean. No es que sea pequeño, pero no llega al nivel de AWS. También otro que se llama Linode, también muy bueno. Y al final del día todos me ofrecen este tipo de soluciones para tener alojamiento de archivos, como lo que es el S3 de AWS. Me dan para poder manejar mis servidores y todos ofrecen casi lo mismo. Entonces, en este sentido, sí te diré que no tengo yo una preferencia, más allá de qué tan fácil sea de la interfaz. Por ejemplo, Google Cloud Platform es muy bueno, pero la interfaz es bien complicada de navegar. Pero es muy robusto, es muy fácil de dar permisos, nos permite dividir nuestro equipo. Lo mismo con AWS, es un poco complicado. Nunca he terminado de entender AWS, pero es súper robusto. Por el contrario, Linode es muy fácil de utilizar, pero al momento de trabajar en equipo creo que es un poco más, flaquea un poco. Entonces, en ese aspecto yo diría que tal vez con cualquiera de los tres grandes, AWS, Google o Azure, cualquiera están bien. Siempre y cuando utilicemos contenedores, creo que vamos a estar totalmente tranquilos en ese aspecto. Me llama la atención tu perspectiva como programador, porque por mi parte, como alguien de servidores, como alguien de operaciones, de hecho busco desde el inicio la alta disponibilidad y la separación, aun Mm, cuando se venga iniciando, y tener, aunque la arquitectura de servicios y microservicios me permita correr varios desde un mismo servidor, ya sea con máquinas virtuales, si es un servidor físico, o con contenedores, si estamos usando una tecnología de contenedores. Al final yo busco separar, pero estás hablando con alguien que solía construir data centers y buscaba que aún la fuente, el poder de cada servidor, viniera cada servidor con dos fuentes distintas, perdón, y que cada cable fuese conectado a un proveedor diferente de poder. Y lo mismo con el internet y así, hasta llegar a la aplicación arriba. Yo Pero bueno, recomiendo, ahí me gustaría tal vez aclarar un poco que a veces, o sea, sí, definitivamente, y qué bueno que lo mencionas, tal vez lo estoy simplificando mucho. Sí, creo que es casi necesario que mínimo sean dos servidores, ¿no? Por si uno se cae, lo ideal serían tal vez de tres en adelante. Em, pero tal vez a veces lo simplifico un poco porque creo que cuando alguien está iniciando, tal vez es un poco complicado. No, tal vez no conocen estos conceptos, tal vez ya solo están acostumbrados a trabajar con un solo servidor. Entonces, o a veces no hay presupuesto, no hay presupuesto y esto es lo que nos aprueban. Entonces, a lo que voy es que eh, la estructura de microservicios nos permite cualquiera de las dos opciones, ya sea todo en un solo servidor o separarlo en varios servidores. Lo ideal es tenerlo separado, pero en sí el paradigma como tal no nos dicta cuántos tenemos que tener. Eso ya va a depender de cuán robusto vamos a tener qué tan resiliente va a ser nuestro sistema. claro, claro. Y en ese sentido, Juan, mi consejo sería, todo esto aplica siempre y cuando estén en una etapa de sandboxing, una etapa de prueba de concepto para demostrar a los jefes que servicios y microservicios es lo que se necesita. Mi consejo sería no inicien o no miren a servicios y microservicios si no tienen personas, talentos que conozca lo necesario de cada capa, que conozca lo necesario en cuestión de desarrollo, de base de datos, que conozca lo necesario en cuestión de servidor, hospedaje, configuración, etcétera. Eh, ya al momento de implementar para producción. Y en cuestión de hospedaje, yo recomiendo de igual manera contenedores. Si están en un servicio de nube, Kubernetes,
sin lugar a duda, se administra, se maneja fácil, es fácil de agregar instancias, de quitar instancias, y si usamos ya sea máquinas virtuales, eh, no digamos servidores físicos, pero si usamos máquinas virtuales, el tiempo en que se agrega una nueva máquina virtual toma más tiempo que lo que el tiempo en que se agrega un nuevo contenedor. Si están en su data center propio, pueden usar, si su empresa tiene dinero, pueden usar Kubernetes con OpenShift, que sería Ok. lo ideal. Es extremadamente caro, pero es sólido, robusto y con un amplio soporte. O si quieren implementar Kubernetes, lo pueden hacer con una herramienta, hay varias, pero Rancher Labs tienen unos servicios para hacerlo, o pudieran hacerlo si están en su propio data center con Docker Swarm. Mucha gente le tiene miedo, pero en realidad para correr desde data center propios, en mi opinión, es la manera de iniciar. Pero mi recomendación es contenedores de igual manera. ¿Se pueden máquinas virtuales? Sí, pero la recomendación es contenedores. Entonces, Juan, para cerrar con esto de las herramientas, y esto es algo que no hemos mencionado y tiempo de discutirlo a profundidad tanto, pero me gustaría que hablemos un poco del API Gateway, y más que todo, qué herramientas se aconseja el API Gateway, este que está enfrente de todos los servicios y microservicios atrás, y es el que lo hace actuar como que si fuese una sola aplicación. El API Gateway es el que responde a tudominio.com, ese responde al API Gateway, y si le doy tudominio.com pleca usuarios, él redirige ese tráfico al servicio o microservicio de usuarios que fue escrito en Golang, digamos, ¿verdad? Sí. Y si le doy tudominio.com pleca productos, el API Gateway es el que redirige ese tráfico al microservicio de productos que fue escrito contra la recomendación de Juan en Python, y ahí se lo maneja, ¿verdad? Y de igual manera, así se encarga de dirigir el tráfico a los diferentes servicios independientemente de qué lenguaje se usó en el fondo, pero para el usuario que consume la aplicación final, el API Gateway, perdón, es el que hace actuar todo como uno solo. Aparte provee la parte de seguridad. Con el API Gateway es donde se autentica de diferentes maneras, pero resumiéndolo, eso es lo que hace. ¿Qué herramientas recomendás para API Gateway? Ok, aquí sí voy a ser sincero y creo que este es el tema donde sí no tengo la mayor experiencia porque en los sistemas más grandes en los que he trabajado, no he sido yo quien configura y arma todo esto. Sin embargo, las opciones están, creo que una de la primera opción que muchos recomiendan y a veces dicen que no es que sea mala, sino que es un poco complicada, es Nginx. Nginx tiene sus diferentes variantes, si no me equivoco, y versiones, y funciona muy bien. De hecho, donde estoy actualmente, en el trabajo utilizan Nginx y funciona muy bien. Tenemos muchos microservicios y tenemos rutas públicas y rutas internas y lo administra, digamos, de esa forma. De allí podríamos pasar a las siguientes recomendaciones que da la comunidad en general. Creo que Kong es otro gateway que recomiendan mucho. Em, Aquí hemos tenido un poco de exposición aquí a esto, pero de nuevo, no he podido yo configurarlo de cero, así que no podía darles mayores tips o recomendaciones. Sin embargo, Kong sí tiene una gran ventaja y es que nos permite agregarle tiene integraciones con otros productos, otros plugins que nos pueden hacer la vida un poco más fácil. Y luego la última recomendación que yo podría hacer personalmente, esta sí la he trabajado, pero en servicios y sistemas un poco más pequeños, no tan grandes, a pesar que en teoría debe funcionar tanto para pequeños como grandes.
Este es Traffic. Y Traffic es muy interesante porque está hecho en Go, así que de ahí por eso lo conozco, por eso empecé a verlo. Pero es muy interesante porque la configuración de del enrutamiento viene del servicio, del microservicio como tal, porque funciona a base de labels por ejemplo, en el Compose file, en el Docker Compose file, y también tiene integración con plugins. Podemos crear plugins para Traffic. Incluso yo he podido he utilizado Traffic donde tenemos enrutamiento con subdominios, con rutas. Estos subdominios apuntan a un servicio, las rutas apuntan a otro servicio. Incluso olvido el nombre de esto, pero nos permite tener un SSL gratis. Tal vez vos SSL recordás. Termination o No, SSL con Let's es Encrypt. Let's Encrypt. Sí, 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 sí. Es bien fácil y de nuevo, para una aplicación de mediana tamaño, funciona y funciona bien. Entonces, de nuevo, creo que esto es de los temas donde no he tenido tanto, no he podido jugar tanto con estas herramientas. Con la que más he trabajado es con Traffic. Y una vez que te acostumbras un poco a cómo funciona, yo ya lo veo bastante fácil de utilizar. Pero las otras y probablemente estoy olvidando algunos otros porque hay muchas opciones. Nginx es otra alternativa que creo que no es una mala opción. No va a ser una opción errónea si lo utilizan. Entonces, sí, Nginx con o Traffic. Esas serían mis recomendaciones. Muy bien, Juan. Y entiendo. En tu experiencia propia, no es una parte de la infraestructura que te toca administrar o manejar. Por mi parte, desde el lado de operaciones, del lado de infraestructura, de manera simple, si estás en la nube, yo recomiendo el API Gateway que te brinda tu proveedor de servicios. AWS tiene API Gateway, Azure, los grandes lo tienen. Ujú. Si estás en un proveedor más pequeño, vos mencionaste Linode, mencionaste DigitalOcean, que no tienen un servicio de API Gateway. De igual manera, si estás en tu propio data center, donde estés corriendo ya sea Kubernetes o Docker Swarm, porque en ambos se puede implementar API Gateway, eh, yo recomendaría Nginx. Uno, solo si es para mediano grande, solo si es Nginx Plus, que es la versión pagada, porque tiene integración con la autenticación y tiene muchas funcionalidades premium o muchas funcionalidades que obviamente vienen incluidas con la licencia. Si se va a usar Nginx, la versión open source, lo recomendaría únicamente para sistemas pequeños que no tengan muchos servicios y no se requiera de diferentes tipos de autenticación y cosas más complejas. Por el contrario, yo recomendaría dos que vos mencionaste, que son Traffic y Kong. Kong tiene también una versión open source y una versión de paga. En este caso, creo que la versión gratis de Kong funciona muy bien para sistemas medianos. Eh, Creo que tiene lo necesario para hacerlos funcionar. Kong en el backend, desde hecho Nginx. Ellos tienen Nginx y tienen sus propios módulos que se encarga de las rutas y los diferentes servicios y tienen una interfaz encima de Nginx que los hace funcionar. Es muy fuerte, muy robusto. Traffic, por otra parte, ya mencionaste, es hecho en Golang y él se encarga de hacer el enrutamiento a su propia manera. Estas serían mis recomendaciones en lo que tiene que ver con API Gateways. Ahora, para que vayamos cerrando, Juan, porque nos hemos extendido y realmente que a pesar de que nos hemos extendido, yo siento que nos falta mucho más por hablar. Este es un tema bien amplio. Eh, Quisiera que nos des tus comentarios finales respecto a microservicio en cuestión de qué recomendás, qué mentalidad, cómo querés
animar a la gente a explorar lo que son servicios y microservicios. Ok. Mi recomendación es que, primero que nada, exploren un poco cómo está la estructura de su empresa, a ver si es posible, qué tan abierto está los jefes a adoptar este tipo de cosas. De entrada, voy a mencionar que no es algo que vamos a poder realizar. Me refiero si ya es un producto establecido, ya nuestra aplicación ya está corriendo y tenemos muchos registros, ¿no?, en la base de datos. No es algo que se va a poder transicionar en 2, 3 meses. Sí requiere mucha planeación, y entre más, no es que nos tardemos, pero entre más planificación le dediquemos, va a ser mejor a la larga y vamos a poder hacer una transición más limpia. No, no es algo que hay que tomarnos a la ligera porque cambia todo, eh, cambia la forma en que trabajamos y cambia la estructura de los datos, cambia la comunicación interna de las diferentes capas de la aplicación, cambia todo. Pero creo que es importante, o lo que se podría hacer es empezar con ciertos, vamos a llamarlo módulos de la aplicación, ciertos módulos que nosotros consideremos que se pueden abstraer. Se puede abstraer, por ejemplo, un módulo que sea de correos, un módulo que se encargue de procesar diferentes reportes y los envíe por correo. Eso podríamos tenerlo en un servicio aparte. Una vez que eso funcione y todo esté bien, podríamos pasar con otro servicio. Y así, ir transicionando de a poco. No, no tenemos que hacer todo de un solo. No tenemos que deshuesar nuestra aplicación desde un inicio. Podemos hacerlo por partes. Creo que una de las partes más difíciles va a ser los datos de los usuarios. En ese caso, yo sí recomiendo que nuevamente busquen un tema que no hablamos. De nuevo, es mucha tela que cortar aquí. Pero eh, el hecho de poder tener un sistema de autenticación y que este sistema de autenticación pueda tener lo siento, se me acaba de olvidar el nombre del concepto, pero es poder tener proveedores dentro del sistema. O sea, tenemos nuestro sistema de autenticación y esta autenticación puede estar ligado a nuestro sistema de autenticación viejo, a nuestra base de datos vieja. Entonces, Federar eso, los otros sistemas. segregar, correcto. Federar, Podemos federar. federar, perdón, Sí. federar. Sistema de federación. Eso nos puede ayudar mucho a la migración de los datos. Y hoy en día hay muchos sistemas de autenticación que ya traen incluido esto. No, no tenemos que hacerlo desde cero. Em, entonces, eso, mi recomendación es ir por partes, ir y planificarlo mucho para poder evitar diferentes errores que a la hora de la hora van a suceder errores, pero entre mayor planeación haya, va a ser más fácil corregirlo. Y bueno, mantener el scope bastante limitado, pocos lenguajes no alocarnos con la cantidad de lenguajes de programación, definir estándares, definir estructura de nuestros proyectos, todas estas cosas, de nuevo, que van en la fase de planeación. Entre más estandaricemos todo, entre más tengamos un plan A y B y C, más fácil va a ser esta transición. Ok. Interesante. Muy buenos consejos, como siempre, de tu parte, Juan. Por mi parte, quiero animar a todos, independientemente de cuál sea el lugar donde trabajen o cuál sea su nivel actual en su aprendizaje, en los proyectos personales de demo que hagan, que una vez que entiendan el desarrollo y arquitectura de aplicaciones monolíticas, que una vez que entiendan el hospedaje de aplicaciones monolíticas, que dediquen el tiempo a comenzar a pensar en servicios y microservicios como algo propio, como algo en lo cual expandir su conocimiento
su mente, abrir su mente a estos estándares modernos de la industria de manera general como algo que nos permite crecer como profesionales de IT. Ahora, en la implementación real de servicios y microservicios, yo recomiendo, si su sistema cumple las cosas que mencionaste, Juan, si su sistema no cumple los requerimientos mínimos necesarios, no lo muevan a servicios o microservicios si no lo necesitan. Sí. Eh, Aléjense de esa idea mientras no sea necesaria. Eh, y aparte, si lo que ustedes manejan o lo que ustedes están haciendo sí tiene la necesidad de servicios y microservicios, nunca se vayan a producción si no tienen a alguien que entienda lo suficiente de cada una de las diferentes capas. Aún en esta más de hora, 10 minutos que llevamos hablando, no pudimos abordar todos los temas porque no se puede en una cápsula tan corta como esta, pero no se vayan a producción si no tienen a alguien que entienda lo necesario de cada una de las diferentes áreas cuando se refiere a servicios y microservicios, porque a diferencia de un monolítico, que de nuevo tiene sus pros y contras, cuando falla es necesario ver en múltiples lugares para tratar de identificar dónde puede estar el error. Si no se implementa de manera correcta, si se implementa de manera correcta, es mucho más fácil encontrar dónde está el error porque es un servicio pequeño Sí. que está. Entonces, Juan, ese ha sido el tema hoy. Yo espero que quienes nos escuchan hayan podido llegar hasta el final. Yo espero que quienes no lograron entender el tema porque tal vez están en una etapa más verde de su estudio en cuestión de tecnología, ya sea en desarrollo o en infraestructura, pues pudieran haber buscado, al menos aprendido conceptos nuevos y pudiéramos haber despertado ese interés en las personas de que existe este mundo de servicios y microservicios y que esa es la manera de trabajar con aplicaciones o sistemas, como vos dijiste, de gran escala. Entonces, Juan, un gusto haberte tenido. Me despido de vos. Igual, ha sido un placer estar hablando de todo esto. No sentí la hora, para serte sincero. Se pasó volando. Ojalá podamos continuar estos temas más adelante, porque creo que son importantes para que la gente los vaya integrando y vayan interiorizando todos estos conceptos que al inicio son complejos. Si hay muchas cosas que no entendieron, no se preocupen, eso pasa. La verdad es que es difícil. Debo confesar que incluso yo hoy en día hay ciertos conceptos que todavía me confunden. Pero pues sí, como dijo Douglas, espero que al menos los hayamos impulsado un poco a aprender aprender más sobre esto. Y sí, muchas gracias por habernos acompañado en esta plática, no, en este episodio del día de hoy. Gracias, Juan. Bye.